Porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Cuando llega la aflicción, querer abandonar. No es confiar, derrumbar todo tu mundo porque no das más. No es confiar, rendirte ante el problema cuando hay que orar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás. Es tiempo de aprender a confiar. Solo escucha, te voy a mostrar. Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más, seguir mirando hasta que ahí no está, seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz, hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía. Esto es confiar. No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar. No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás. No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar. No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Vivir confiado creyendo que no va a fallar. Es tiempo de aprender a confiar. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro programa de radio Crónicas de Salud en la 92.5 CDN Radio y en el mundo a través de nuestras redes, a través de nuestro internet. Estamos aquí una vez más con un tema de salud, proporcionando prevención, cuidado personal y cuidado general. Bienvenida, doctora Lindy. ¿Cómo está usted? Muy bien, doctora Fátima Castillo. Un placer tenerla otra vez en nuestro programa, que por razones laborales en el día de ayer estuvo ausente, pero se sintió su ausencia, doctora. Ay, gracias, doctora. Muchas gracias. Doctora, y hoy es un día que estamos celebrando algo grande en la República Claro que sí. Dominicana. Hoy estamos Cuéntenos. celebrando nuestra ganancia, doctor, porque le ganamos a nuestro enemigo en ese tiempo. Hoy es 30 de marzo, la batalla del 30 de marzo, doctora. Cumplimos 173 añitos, jovencito, a nuestra independencia, doctora. Así mismo. Y Estamos debemos, doctora, de ¿verdad?, celebración. recordarlo y enseñárselo a nuestra juventud, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que nosotros hemos cuidado nuestra independencia a puro dolor, con sangre de un país nuestros sin héroes. historia, doctor, es un país sin honor. No recordamos las cosas buenas y cometemos los mismos errores. Asimismo es, doctora, como una vez más tendremos un tema central en este día de hoy. La doctora Lindy Valenzuela nos hablará. Doctora, dígale el tema, que me gusta como usted lo dice, porque es de su área. Tenemos en el día de hoy un tema de impacto, doctora, que sinceramente va a salir beneficiado a nuestros oyentes, van a gozarse y van a aprender algo nuevo. Vamos a hablar de las infecciones durante el embarazo. Como son bastante y tienen varios orígenes, tanto virales como bacterianas,
como de origen parasitario. Vamos a hablar de dos que es el pan nuestro de cada día. Uno es la toxoplasmosis y otro es los citomegalovirus. Vamos a hablar de la toxoplasmosis durante el embarazo y los citomegalovirus. ¿Qué es eso? ¿Cómo se transmite? ¿Y cómo afecta tanto a la madre como a los productos, o sea, a los bebés, el feto? Muy bien, excelente, excelente tema. En breve volvemos con ustedes, queridos amigos. Noticias de salud. Tenemos una noticia de impacto. Piden la renuncia del jefe de la CISARRIL. Afirman que Pedro Luis Castellano atenta contra el sistema de seguridad social. Algunos dirigentes sindicales han dicho esto, pero la propia OIT ha definido el veto como la regla de oro para poder garantizar que las instituciones tripartistas se administren con criterio armonioso. Denunciaron que las medidas que se han puesto en marcha eliminan el tercer nivel del sistema contributivo solidario, lo que calificaron como una medida que perjudica a la economía informal. Noticias de salud. Hoy en los consejos de fertilidad tenemos un tema importante. Vamos a hablar sobre las bebidas que utilizan las mujeres que se encuentran en edad reproductiva. Un estudio realizado por la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, el cual fue patrocinado, organizado por unos médicos suecos, nos hablan de las bebidas y el abuso de ellas. Ellos dentro de su estudio hablan de que la moderación es la clave para una mejor fertilidad. Relacionan el uso y la toma de bebidas estimulantes sobre las gaseosas y el café. Dice que el equivalente del uso de más de 500 miligramos de cafeína durante el día disminuye importantemente la fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer. Que el uso de cafeína no debe exceder los 200 miligramos de cafeína al día, que equivale a 2 tazas de café, doctora. Ellos le dicen, no dejes de tomarla diariamente, pero su uso debe ser de forma moderada. Si vas a utilizar gaseosa, que no exceda los 500 miligramos durante el día y que lleve un control, un buen uso de los nutrientes y disminuir solamente con disminuir el consumo de cafeína, mejora importantemente lo que es la fertilidad, y si excedes las cantidades ya yo mencionadas, tu fertilidad disminuye en un 60% de lo que debería ser los rangos normales. Oiga, doctora, esos son unos datos de preocuparse, de prestarle atención. Quiere decir que el consumo de gaseosas y de cafeína puede afectar que una mujer pueda embarazarse. Así es, y el uso de alcohol, doctora, pero en el alcohol ellos no pudieron tener el control en el trabajo porque hubieron varias estadísticas. Ellos fueron unos médicos suecos que tomaron una población importante de más de 500 pacientes, las cuales se encontraban en edad reproductiva y que querían embarazarse y tenían algún trastorno y que no ocurría la fecundación, tenía mala calidad y ovocytaria, disminución hormonal en edad reproductiva, doctora. Y era por el consumo de bebidas. Pues ahí está la advertencia en consejos de fertilidad. Nuestro tema central. Queridos amigos, como ya dijimos al principio, el tema de hoy tiene que ver con el embarazo y las infecciones que puede padecer esa mujer embarazada y que puede afectar su producto, su bebé, creando problemas inmediatos y futuros. Inclusive pudiera llevarse la vida tanto de la madre como del producto del bebé si no es tratado a tiempo. Aquí estamos acostumbrados a aconsejarles que a nuestros queridos amigos que en toda situación de salud acudan a las consultas regulares. El sistema de salud tiene todos los mecanismos para usted entrar en él, desde entrando por atención primaria, una emergencia, consultas, pero sobre todo, doctora Limni, las mujeres embarazadas, nuestras queridas madres futuras, tienen que tener un cuidado mucho mayor.
Y precisamente de eso usted nos va a hablar, de aquellas infecciones tales que pueden afectarla de una manera muy, muy perjudicial para su producto. Si realmente, doctora, el patrón correcto para una mujer en edad reproductiva es que desde el mismo momento que decida ser madre, ser evaluada correctamente y diagnosticar sus puntos a tomar en control o sus puntos débiles para fortalecerlo, entre ellos mejorarle su calidad alimenticia, su peso y demás. De por sí el embarazo es una condición fisiológica que inmunocompromete a una mujer por la excreta de hormonas, cambios de tipo fisiológico, aumento de volúmenes, su corazón maneja mayor cantidad, su riñón necesita de mayor circulación sanguínea y también cambia estructuralmente. Esa misma condición fisiológica predispone a las mujeres a lo que es un proceso infeccioso. Por eso es tan importante su primera visita y detectar cualquier patología. Existen muchísimas infecciones que realmente afectan de manera constante a las madres, le condiciona pérdidas gestacionales, muerte y síndrome de muerte intraútera y también la muerte de la madre. En el día de hoy vamos a enfocar varias vamos a decir patógenos que son virales y parasitarios que son encargados de muerte intraútera, doctora, y también de alteración. El éxito de un ginecólogo no es solamente llevar un embarazo y que lleve a términos, sino que le entreguemos a una madre un producto saludable y que tenga una viabilidad futura, tanto para la sociedad como para sus padres. Un niño con un déficit de aprendizaje psicológico, una alteración psicomotriz, no es un niño que va a ser toda felicidad, sino que va a predisponer a una familia una tristeza extra y un trabajo mayor, un costo inclusive, doctora. Por eso en el día de hoy hemos tratado de traerle a colación una patología que es de vital importancia, que es la tosoplasmosis, doctora. Si no definimos lo que es la tosoplasmosis, es una infección producida por una parasitosis que se llama Toxoplasma gondii. Es un protozoao por su forma y su medio de locomoción, o sea, se mueve en forma con un flagelo y que está de forma abundante en el medio ambiente. Existen múltiples maneras por lo cual puede ocurrir la transmisión. Desde la forma placentaria que una madre puede transmitírselo a su producto, o sea, forma vertical, como el consumo de alimentos, doctora, una mala alimentación, alimentos crudos, con poca higiene, donde no cumpla con los criterios higiénicos y sanitarios. Y también puede ser por el contacto directo de algunos animales, entre ellos el gato, que todos dicen el gato, pero también tenemos los ratones, las palomas. Y cuando una mujer ejerce un trabajo, ya sea doméstico o que le guste la jardinería y no cumpla con ciertos criterios, esa es una vía de transmisión para este patógeno. Doctora, usted está diciendo que un parásito puede ocasionar un niño con problemas de discapacidad, una madre infectada puede transmitírselo a su hijo y que ese parásito está, vuelva y repítalo porque es muy importante, en los alimentos. Lo encontramos en los alimentos, la alimentación con una higiene pobre, en los alimentos de poca cocción, doctora, los que le encantan la carne semicocida o muy poca cocida, sobre todo carnes contaminadas, doctora. Esas son vías importantes de transmisión de lo que son la tosoplasmosis, que es una enfermedad importante y que afecta al producto y a la madre. Yo diría, doctora, que el sentido común tiene que imperar en todos nosotros, estemos o no embarazados, pero la mujer embarazada tiene que tener mucho cuidado en lo que consume y en el medio ambiente alrededor de ella influye en todas las enfermedades que pudiera ella adquirir, o sea que hay que tener cuidado.
Esa es una recomendación que yo sé que ustedes siempre, los ginecólogos, obstetras, están haciéndole a las mamás, porque lo oigo todo el tiempo. No te pongas taco, no te canses trabajando en exceso, no consumas alimentos si no sabes su procedencia. Y mire, doctora, créame que la toxoplasmosis es, en el caso de pediatría, cuando es neonatal, es una enfermedad bastante abrumadora. Y tenemos un síndrome, doctora, que cuando se da el diagnóstico tiene muchísimas secuelas y condiciones, muchísimas secuelas y muchísimas complicaciones fetales. Desde microcefalia, un niño con toxoplasmosis puede hacer epilepsia, puede haber un retraso de lo que es su desarrollo psicomotriz, e inclusive se ha realizado investigaciones que lo relacionan con sordera, doctora. Sordera, sobre todo sensoriales. Es un niño que a la larga va a tener todas las discapacidades y una más, definitivamente. Doctora, ¿y cómo se le hace ese diagnóstico a esa madre? ¿Cuáles son los síntomas? Lo peor de la toxoplasmosis, doctora, es que en su mayoría de casos, a pesar de que es frecuente, tenemos un 23% en Estados Unidos que llevan una estadística rígida que se le realiza inmediatamente a la paciente captada en su primera consulta. En pacientes adultos y adolescentes tenemos un 23% y en mujeres en edad reproductiva el 15% de ellas presentan toxoplasmosis. Es una enfermedad asintomática en el 80 al 90% de los casos y sus síntomas en las pocas cantidades, que es de un 15 a un 20% que presentan sintomatología, es un síntoma generalizado que lo puede presentar muchas patologías. Desde cefalea, pueden hacer una fiebre, puede tener lo que son linfadenopatía a nivel cervical, inclusive inguinales y a nivel de las axilas. Pueden presentar también lo que son pérdida motriz, o sea, cansancio, debilidad. La paciente refiere siempre estar cansada y debilitada y puede presentar dolor, pero en muy pocos casos. Y si analizamos, la mayoría de las enfermedades virales también presentan lo mismo. O sea que debemos tener ojo visor cuando captamos una paciente en edad reproductiva que llega a nuestra consulta para una evaluación, realizarle su detención de toxoplasmosis. Y si todavía en un caso más extremo llega embarazada, en su primera consulta se le debe indicar ese estudio. Las analíticas, doctora, el protocolo de analíticas que se le realiza en la primera consulta a una madre incluye la toxoplasmosis. Sí, señor. Pero yo tengo esa pregunta para usted. ¿Cuáles otras analíticas debe el médico indicar el primer día de la consulta? ¿Por qué, doctora? Porque yo sé que usted trabaja con protocolos y que usted llegó a una paciente por primera vez y usted dice va a regir por las guías de esa atención. Pero si en algún caso una madre ya ha ido por primera vez y no ha visto que su médico le ha indicado esas analíticas que usted ahora nos va a decir, puede ella acudir y pedirle a ese médico que se las indique. Así es, doctora. Lo primero es que se debe valorar, hacerse un examen completo a la embarazada. No debe faltar peso y talla. Desde el mismo momento que se valore la paciente, hacerse un buen índice de masa corporal. Porque el aumento de peso, doctora, va a estar directamente relacionado con la cantidad de su índice de masa corporal, si está normopeso, si está sobrepeso, si está bajo peso. No es lo mismo la cantidad de ganancia que debe tener una paciente que está bajo peso que una normopeso o una sobrepeso. La sobrepeso tiene una necesidad menor, porque inclusive los estudios hablan de que una mujer embarazada le facilita a su hijo por cada kilogramos que tiene de peso 500 gramos de esto. O sea que si usted quiere un niño sano con un buen peso, debe regirse por los criterios que usted necesite, o sea, su índice de masa corporal. Después que usted le hace una buena evaluación, usted tiene que saber cómo están sus niveles hemáticos, cómo tiene sus niveles de hemoglobina, su concentración de hematócrito, cómo está su volumen corpuscular, que nos va a hablar de la forma de esos glóbulos rojos, qué cantidad de plaqueta tiene y cómo están los leucocitos y su porcentaje leucocitario, que todos sabemos cuáles son: neutrófilos, linfocitos, monocitos y eosinófilos. Tenemos que tener un hemograma completo.
Dentro del hemograma completo, doctora, tenemos los eritrosedimentaciones, que la mayoría no le dan importancia y es de interés en una mujer embarazada. También debemos hacerle un examen de orina. Tenemos que hacerle la detención de lo que son las anemias falciformes. Algo que no debe faltar, doctora, que la mayoría olvidamos, es la detención de las hormonas tiroideas. Otros me dicen inclusive que no le indican prolactina porque están elevadas durante el embarazo. Y eso es un grave error. Inclusive la prolactina pertenece a los textos de información para alteraciones cromosomáticas, o sea, alteraciones y morfología de su producto, y le da pronóstico a su embarazo. Debemos también realizarle la detención del citomegalovirus, clamidia, los TEP a nivel serológico. Tenemos que hacerle también de los virus, sobre todo el herpes simple, el tipo 1 y tipo 2. Y tenemos que hacerle, sin restarle importancia, toxoplasmosis. Indispensable, ¿verdad, doctora? Sí, señora. Todas esas analíticas. Muy bien. Entonces, continuando con la toxoplasmosis, doctora, usted bien dijo que los síntomas son generales, que una persona embarazada puede creer que fue una gripe que le dio y sin embargo era toxoplasmosis. Y el resultado de la toxoplasmosis, doctora, de la prueba como tal, ¿cuándo se considera que está positivo en realidad para una madre? Porque sabemos nosotras como médicos la situación que hay en resultados falsos positivos y lo que tiene que ver con el IgM y el IgG. Explíquenos eso, porque habrá muchas mamás en este momento, doctora, que fueron a buscar el resultado de la toxoplasmosis y estarán mirando. Yo estoy segura de eso. Así que vamos a tranquilizarla o vamos a preocuparla. Exactamente. Porque dependiendo lo o que le usted vamos a nos hacer diga. la alarma, porque Claro que sí. no la vamos a preocupar, le vamos a dar la voz de alarma para que ¿Cómo puedan no? preguntar. Porque lo bueno de la vida es el aprendizaje, doctora. Siempre he dicho que un problema no es tal si tiene solución. Así mismo es. Entonces, lo sencillo es que el diagnóstico de la toxoplasmosis se realiza por serotipos, anticuerpos específico para toxoplasmosis, que es un parásito, como dijimos, que se llama un parásito Toxoplasma gondii. Entonces, existen esas diluciones que son la IgG y la IgM. ¿Qué sucede? Como son anticuerpos, ellos intervienen en lo que son la fase de inmunoglobulina, o sea, el sistema de defensa del organismo, que son pasivo y activo. Eso es como el gobierno. Hay uno que va y da el frente, que es el pasivo, que viene siendo, vamos a decir, la policía, y los soldados, que es el que va a dar el toque final a la defensa, que son los activos. Entonces, cuando el paciente está en contacto, que es una infección inmediata, nosotros los médicos le llamamos aguda, se encuentra positiva lo que se llama la IgM, que va a ser diagnosticada por diluciones, o sea, por cantidad dentro de un volumen. Entonces, si la tenemos elevada, estamos hablando de una infección activa, pero como esa patología, doctora, puede tener un tiempecito de lo que es un periodo de incubación, que varía de días hasta meses, tenemos que tener en cuenta lo que es también la IgG. Si tú tienes una IgG positiva, pero no excede las 5 cantidades de lo que es los valores normales, dependiendo el laboratorio que lo realice, porque tiene concentraciones, o si está por debajo de esas 5 veces sus cantidades, está normal. Eso me habla de que hubo una infección o usted estuvo en contacto en alguna ocasión con ese parásito. Pero si excede la cantidad de 5 veces, es bueno tratarlo, porque lo que me está diciendo es que usted estuvo contaminado, se encuentra activo y su organismo está peleando con ese parásito. Entonces vamos a darle una ayudadita con el tratamiento específico de acuerdo a su condición, que va a hacer, se va a tomar en cuenta si está embarazada o no, si es un niño o no, y se va a tomar en cuenta inclusive hasta su kilo de peso. De eso va a depender la concentración que usted le va a colocar a esa paciente. Muy bien, doctora. Quiere decir que cuando uno está frente a un resultado que diga IgM negativa, quiere decir en este momento yo no tengo la enfermedad por el resultado del IgM, pero yo tengo una IgG 5 veces por encima de lo que debería estar,
aún así hay que tratarla. Así es, doctora, porque ¿qué sucede? La IgM se activa aunque usted no la trate. Y si el sistema inmunológico suyo está trabajando como debería, debe tener la capacidad de disminuir un poco lo que es las diluciones a nivel de sangre. ¿Me entiende? Entonces, si automáticamente usted lo trata, no puede disminuir durante las primeras 6 semanas. ¿Quién me va a decir si debo o no tratar la IgG? Si está por encima de 5 veces la cantidad normal que debería estar. Pero si está positiva la IgM, siempre debe ser tratada. Doctora Limni, yo tengo una pregunta para usted. ¿Y si usted le diagnostica a una paciente embarazada en su primer trimestre esa toxoplasmosis, cuáles serían sus complicaciones? ¿Cuál sería su pronóstico? ¿Qué puede esperar? ¿O en el segundo trimestre o en el tercer trimestre de su embarazo? Lo bueno, doctora, de todo es que durante el primer trimestre es la de menor frecuencia. Tiene solamente de 10 a 25%, pero es la de peor pronóstico. Porque resulta que durante el primer trimestre ocurre la formación de los órganos del producto, del feto. Doctora, perdónenos, pero tenemos una preguntita. Buenas tardes, Crónicas de Salud. Sí, buenas. Yo le tengo una pregunta, doctora. Eso nada más, eso que usted dice que le da a una mujer embarazada toxoplasmosis, esa enfermedad, nada más le da a las mujeres o también le da a los hombres también. Excelente pregunta. Y la otra pregunta es, eso que te dijo del dolor de cabeza, ¿cómo es? Cefalea, eso me da a mí. Y también me da como fiebre cuando me da gripe. Gracias. Sí, vamos a contestar la primera pregunta, ¿verdad que sí, doctora? Lo primero es que la toxoplasmosis le puede dar a cualquiera, hombre o mujer, niño, viejo o adulto. Inclusive le explicamos que la vía de transmisión es una vía sencilla. Usted, con el simple hecho de estar en contacto en alguna ocasión con las heces fecales de algunos tipos de animales y de aves, usted está en riesgo de contaminación. Si usted es de los que le gusta la carne de poco cocer, es una manera de contaminarse también. Pero si usted es neonato, o sea, recién nacido, y resulta que su mamá estuvo durante el embarazo en contacto con ese parásito y se contaminó, ella puede transmitírselo, doctora, por vía placentaria y el niño tener un síndrome que se llama síndrome congénito de toxoplasmosis. Y él me estaba hablando de la sintomatología. Lo principal, de acuerdo a sus sintomatología y signos, que me dijo que tenía cefalea y que le da fiebre, lo correcto es que sea valorado y sin restarle importancia a lo que es realizarle la detención de toxoplasmosis, porque usted sea adulto, porque sea varón, no está excluido de presentarla. Es bueno que sea valorado, que visite su médico de cabecera y que pueda realizarse los estudios del lugar. Existen otras analíticas que debe también realizarse por lo de su cefalea y que, dependiendo de la importancia, sea tratado. Y más que él lo mencionó, que es recurrente ese dolor de cabeza. Muy bien, doctora. Pues usted nos decía que dependiendo del tiempo en el que en el embarazo aparece la toxoplasmosis, decía, doctora, que era mucho más peligroso, tenía mucho mayor consecuencia cuando era en el primer trimestre. Exactamente, doctora. ¿Qué sucede? Que durante ese tiempo, ese intervalo de tiempo, ocurre lo que es la formación de los órganos de ese producto, de ese futuro niño o niña que va a nacer. A la exposición de esa parasitosis, arriesgamos el sistema nervioso, puede estar afectado el sistema renal, doctora, y también su visión, o sea, su sistema ocular. Entonces, una paciente que tiene una toxoplasmosis positiva durante su primer trimestre debe ser tratado de inmediato y darle su seguimiento. No es la traté, me olvidé. Se debe repetir otra vez lo que son su diagnóstico y lo correcto es que dentro de su protocolo durante las últimas semanas, o sea, en el tercer trimestre, se le realice otra vez la toxoplasmosis porque es el tiempo de mayor pronóstico, o sea, donde más frecuente se encuentran positivas. Doctora, y yo añado a lo que usted dijo, que también la paciente embarazada debe empoderarse de su propio cuidado,
recibir el tratamiento que usted le pone, el ginecólogo le coloca, sabiendo que llevado con rigurosidad podrá tener las menos consecuencias posibles, pero el autocuidado es muy importante. Exactamente, prevención, doctora. ¿Qué le recomendamos siempre a la paciente? ¿Tienen animales en la casa? Deben ser higienizados con guantes. Tener las medidas higiénicas del lugar. No consumir alimentos que le pueda poner su salud en riesgo. Y si va a comer fuera de su casa, por lo menos preocúpese que su alimento sea bien higienizado. Durante el embarazo no es recomendable comer carne poco cocida, de por Dios. Debe tener cuidado con esto. Entre otras cosas, doctora. Pero mire, nosotros tenemos una colaboradora que siempre está muy atenta a todo lo que se habla de medicina aquí, porque ella está empoderada en su salud y quiere aprender. Y es nuestra Roxy. Ella le tiene una pregunta, doctora. Me encanta como la doctora siempre hace su intro para las preguntas y demás. Doctora Fátima, muchas gracias. Buenas tardes a los amigos oyentes de Crónicas de Salud. Doctora Valenzuela, yo le tengo una pregunta. Dígala. Yo tengo 32 años de edad y tengo un bebé de 2 años. Y durante mi embarazo, en mi casa siempre habían gatos de infancia, mi casa materna. Yo cuando acudí a mi médico, la doctora hizo todo lo que usted acaba de mencionar. Yo di positivo a tosoplasmosis. Tenía como uno negativo y una positiva, que era la IgM. Entonces, la doctora me mandó a hacer mi analítica. Ella encontró en un instituto privado, ella encontró que sí requería tratamiento. Entonces yo me estaba atendiendo en un lugar público también. Y en el público me dijeron que no, que esos rangos estaban dentro de lo normal, que era que yo sí lo había tenido positivo, pero no me afectaba y que no sé qué, no sé cuánto, y que no necesitaba tratamiento. ¿Qué resulta? La doctora dijo que sí. Me puso tratamiento, una caja completa, no voy a mencionar el nombre, pero los gramos... Antibióticos, vamos a decir antibióticos. Los gramos que tenía esta pastilla era de 950. Y luego yo me tomé mi caja completa y la doctora me volvió a repetir la analítica. ¿Qué resulta? Ella encontró que todavía estaba un poco alto y me repitió la dosis. Luego de ahí ya no más, de la misma cantidad de gramos, de 950. Ya mi bebé está grande, 2 años, 4 meses, bello, precioso, grandote, tanto así que me lo mandaron a rebajar, que está un poquito gordito y muy grande para su edad. Mi pregunta, para un próximo embarazo, ¿tendré que someterme o igual? ¿Puede subir mi rango? ¿Puede bajar? ¿Qué usted recomienda? ¿Puede ser Lo primero es que no puedes permitir que sea en tu próximo embarazo, sino repetir. Okay. Volver a realizar ese estudio. La doctora hizo correctamente. ¿Por qué, doctora? Como le habíamos explicado, existe lo que se llama inmunidad pasiva y activa. O sea, nosotros tenemos una lucha constante en nuestros organismos. Entonces, si está por encima en 5 veces la cantidad de lo normal, la IgG debe ser tratado. Esos son los últimos, el protocolo a seguir, sobre todo en mujeres embarazadas. Esa dosis que le dijo es correcta. El periodo de tratamiento de la tosoplasmosis por lo regular es largo. Es en algunos esquemas de 7, otros de 14 y hasta de 21. Si usted le repitió ese estudio y continúa elevado por encima de 5 veces a IgG, se debe realizar otra vez el tratamiento y darle un seguimiento trimestral. Les explicábamos que durante el tercer trimestre es el momento donde con mayor frecuencia encontramos positivo tosoplasmosis y nuestro sistema nervioso de nuestro chiquito se completa su formación en las 34 semanas y su madurez dura hasta después del nacimiento, que debemos tenerlo en cuenta. Por eso es que algunos niños donde su mamá presentaron tosoplasmosis positiva, que el niño hizo el síndrome que es asintomático, las complicaciones y las secuelas, doctora, se diagnostican a partir de los 2 años. A partir de los 2 años que vemos que el niño tiene déficit de atención, de aprendizaje, que tiene una sordera, que tiene varias patologías importantes. Tenemos que tener en cuenta, doctora, que las complicaciones son muy peligrosas en la tosoplasmosis. Tenemos el hidrox fetalis, que es mortal. Tenemos la muerte intraútero, síndrome de muerte intraútero, anteriormente le llamábamos óbito fetal. Puede haber una corioleninitis y una rinitis y una afectación a nivel ocular del producto. También
se afecta el oído medio, que es de la sordera motora. Existen muchísimas, doctora. Y en el caso de la madre, doctora, cuando no es tratada, no solamente su niño va a tener todas estas complicaciones, sino que ella propiamente pudiera, inclusive su cerebro, estar afectarse, lleno de este parásito, hacer una encefalitis y puede fallecer por toxoplasmosis. Así es, doctora. O sea, que es muy importante Y esta entidad. y quedar, o sea, hacer una ceguera por desprendimiento de la retina, alteración. Es infinidades de sintomatología y complicaciones que son de suma importancia. No es tan ligero. La toxoplasmosis no debemos tomarla como un parásito normal y corriente como cualquier otro tipo de parásito o una ameba o XY. Debemos ser tratadas, debemos darle la importancia que requiere en mujeres, sobre todo en edad reproductiva y que estén embarazadas. Doctora, de verdad que usted ha abordado todo el sistema desde la infectación, desde el contagio hasta el tratamiento sobre la toxoplasmosis en las embarazadas. Usted tiene otra infección que nos va a hablar el día de hoy que le puede cursar un embarazo a una mujer que aparentemente ella cree que todo está muy bien porque tampoco tiene ninguna sintomatología real. Bueno, doctora, vamos a continuar con un patógeno también muy frecuente, que casi ni lo mencionamos, ni los médicos, ni los pacientes, y que es de un fácil contagio, que son los citomegalovirus. Es el más frecuente, doctora, de los virus herpes. Se relaciona con la familia 6, 7, sobre todo 6 y 7 de lo que son los herpevirus, y también en menor frecuencia el del tipo 5. Tenemos que tener en cuenta que su vía de transmisión es tan fácil que va desde un beso, la contaminación de pacientes infectados por la saliva, por sangre y por relaciones sexuales, doctora. O sea que ese es el pan nuestro de cada día. Sobre todo aquellos padres que les gustan besar en los labios a sus hijos y que no tienen el criterio de no hacerlo y contaminarlo con su saliva. Es otro de los patógenos que trae como consecuencia secuelas importantes. Se encuentra también en aquellos que hacen un síndrome congénito de tipo citomegalovirus. Afecta también a nivel de sistema nervioso central sobre todo. Hay una alteración que tiene una secuela de años que es asintomática, doctor, que la sintomatología de ella es igual que otro tipo de enfermedades como un catarro común, y que el niño durante su nacimiento por una afectación de ese tipo de virus puede hacer hasta una neumonía, doctora. Puede hacer esplenomegalia, hepatomegalia, tener alteración a nivel cardíaca. A pesar de todas las malformaciones que pueden haber, desde una disminución del perímetro cefálico que se traduce en una microcefalia, donde el niño puede tener sordera igual de sensorial como la toxoplasmosis, que traspasa la barrera placentaria, o sea que puede transmitirlo la mamá durante el embarazo, lo puede transmitir inclusive con la leche materna, durante el paso por los flujos vaginales en un parto vía vaginal. O sea que de por sí, si no tomamos en cuenta lo que son la detención de citomegalovirus, podemos traer un niño afectado. Que no obstante eso, la detención durante el embarazo es sencilla, es con una muestra de sangre. El simple hecho de indicárselo a su paciente nos ahorra muchos dolores de cabeza y sobre todo a los pediatras. Debemos siempre, he promovido aquí y en todas las partes que hemos ido, que debe haber una relación entre el ginecólogo y el perinatólogo que va a recibir su hijo o el pediatra que le va a dar seguimiento. Es tan así que la historia obstétrica de una mujer es vital para el desarrollo de su niño. Los pediatras todos preguntan cómo fue su labor de parto, ¿verdad que sí, doctora? Claro que sí, es parte del examen de un niño, su historia prenatal y perinatal, porque alrededor del parto o cesárea puede pasar muchísimas situaciones que afecten el futuro en la salud de los niños y en todas las áreas, en su desarrollo, en su crecimiento, en el área intelectual, en todas las áreas. O sea que eso es obligado. Así es, doctora.
Antes se creía que un niño tenía déficit de aprendizaje o tenía un déficit de atención simplemente porque estaba loco o porque era un niño bruto. Ya sabemos que desde exposiciones por medicamento, exposiciones por virus, bacteria y parásito, hasta una labor de parto laboriosa, prolongada, donde al niño se exponga a un nivel de estrés y de hipoxia, es importante. Por eso le incentivamos, realícenle los citomegalovirus a las madres que tengamos en nuestra consulta. Y aquellas que están embarazadas y que no se lo han realizado, pídanlo. Sobre todo durante el primer trimestre y el tercer trimestre de gestación, señores. Vuelvo y les repito, nuestro tejido adiposo se forma hasta las 32 semanas. Y hasta las 34 semanas está completo el sistema nervioso, aunque no esté maduro. O sea que tenemos chance de muchas cosas. Si durante ese intervalo de tiempo valoramos y diagnosticamos a una paciente correctamente, podemos ayudarla mucho más. Existen inclusive, no un tratamiento específico para lo que es ese virus, pero existen tratamientos que le ayudan y disminuye la cantidad a nivel de concentración sanguínea, que mejora el pronóstico del paciente si se le realiza y se le indica en el momento adecuado. Por eso le exhorto a quien nos está escuchando que si estás embarazada, le pregunta a su médico: doctor, no es necesario hacerme el citomegalovirus o hacerme la tosoplasmosis si no se le realizó. Y si se realizó ese estudio y ya tiene tres, o sea, está en las últimas etapas de su embarazo, está durante el tercer trimestre, que se le repita de nuevo. Es un medicamento que no tiene ningún tipo de riesgo para la madre o el niño y que puede ayudarle en su vida futura. Tenemos que tener en cuenta que solamente el citomegalovirus puede ser causa de pérdida gestacional también, igual que la tosoplasmosis, que está en mucha frecuencia, señores. Un niño puede tener citomegalovirus 1 de cada 500 en países desarrollados. Y en países de bajo desarrollo es la tasa muchísimo menores, doctora. O sea que tenemos mayor cantidad de niños afectados en un estrato social donde la educación no es tan imperante. Así es que tenemos que tener cuidado. Por favor, los padres que son adultos, no besen sus hijos en la boca. Precisamente, doctora, este programa tiene como finalidad educar en medicina, educar en salud, educar en prevención, para que nadie diga: a mí nunca me lo dijeron, yo no sabía lo que estaba pasando. Pues usted reiteradamente ha dicho que no es posible que la práctica de besar los padres o familiares o hermanitos más grandes a niños más pequeños en la boca sea una práctica de salud. Al contrario, es una práctica perjudicial y que las madres tienen que cuidarse y que las enfermedades que padecen las madres se transmiten a sus hijos. Usted lo ha dicho sobradamente. Y otra cosa, ha hablado de 2 infecciones que pueden ocasionar daño a nivel de su bebé, de su producto, que es la toxoplasmosis, y está hablando ahora del citomegalovirus. Usted sabe por qué. O enfermedad del beso, doctora. Usted sabe por qué lo pronuncio al pasito y bien dicho, para que todos nuestros amigos oyentes que nos hacen el favor de su atención lo aprendan, porque nosotros tenemos que aprender todos los días algo nuevo. Aprendas esas 2 enfermedades el día de hoy para poderlas evitar: toxoplasmosis y citomegalovirus. Cuéntenos, doctora, ¿qué más tiene usted que mencionarnos sobre esta enfermedad en cuanto a la embarazada? Una paciente que ya usted le diagnostica citomegalovirus, ¿cuál sería su manejo? Lo primero es el seguimiento, doctora. Tenemos que tener en cuenta que el 85% es asintomático, por eso es que, reitero, debe ser diagnosticada. Debemos pensarlo, no decir, no, eso no es tan frecuente, señores. La estadística de esta enfermedad varía muchísimo y nosotros no tenemos estadística porque el médico no quiere informarlo, no quiere decirle que su paciente lo padece. Entonces, si no lo informa, nuestros gobernantes no tienen el control de un tipo X de enfermedad.
Entonces, en el citomegalovirus va muy variado. Hay países que tienen 4%, otros tienen 15%, otros tienen 25%, o sea que es sumamente variado. Que un 25%, doctor, es un cuarto de la población. Es importante. Entonces, ¿qué le decimos a nuestra paciente? El seguimiento, porque de por sí el citomegalovirus no tiene un tratamiento específico. Simplemente vamos a tratarlo de acuerdo a sintomatología. Déjeme explicarle que durante el embarazo una mujer con citomegalovirus puede hacer una disminución de las plaquetas. Y nosotros pensar que nuestra paciente está haciendo una enfermedad hemolítica y lo que está presentando es citomegalovirus. Le vemos el cuello y vemos que tiene ganglios positivos, que le está presente. Tiene dolor articular, tiene dolor en la muñeca, dolor muscular y no obstante eso, que se siente cansada. Decimos, no, eso es porque está embarazada. Y realmente la paciente está presentando un citomegalovirus. ¿Qué podíamos hacer con ese paciente? En los países desarrollados, cuando una paciente embarazada da a luz a su bebé, ya sea vía vaginal o por parto, al momento del nacimiento se le realiza una extracción por el cordón umbilical para detectarlo inmediatamente si su bebé está padeciéndolo. Porque como también habíamos comentado, el niño tiene una probabilidad de manifestación después de los 2 años. Por lo regular, solo un 5 a un 15% de esos bebés hacen las secuelas que tanto hemos hablado, que pérdida gestacional, o sea, muerte intraútero, que se presente hidrox fetalis. Todos esos pacientes, las secuelas principales que va a ser de por vida, la presenta a partir de los 2 años. O sea, que es una patología que le debemos dar la importancia que merece. E inclusive, una paciente con citomegalovirus, doctora, por una alteración a nivel de las plaquetas, ¿puede necesitar una transfusión sanguínea? Ciertamente, doctora, lo hemos visto. Las complicaciones están y ya está expuesta por usted en la tarde de hoy de una manera magistral este tipo de infección, cómo prevenirla y cómo cuidarla. De verdad estamos muy agradecidos. Una vez más hemos cumplido con nuestro propósito, que es enseñar y sobre todo responder sus preguntas, sus inquietudes. Doctora Limni, mañana tendremos otro programa parecido a este, en el que tenemos una sorpresita y queremos decírsela a nuestros queridos amigos. Estarán estos micrófonos durante toda la hora abiertos a sus preguntas. Mañana nuestro título del programa nuestro tema será nuestros oyentes. Tu médico te contesta hoy. Ese será el día de mañana. Tu médico te contesta hoy. Estaremos la doctora Limni Valenzuela, ginecólogo obstetra experta en fertilidad, el doctor Víctor Calderón, ginecólogo obstetra experto en laparoscopía, y la doctora Fátima Castillo, pediatra nutriólogo. Porque miren, nuestro propósito, ¿cuál es, doctora Valenzuela? Que la mayor riqueza es nuestra salud. Entonces, hasta mañana. Dios les bendiga. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.